Bien, muy buenas tardes. Les agradecemos mucho estar acá. Para mí es un honor hacer la presentación de nuestro amigo. Prefiero leer para no omitir ningún detalle. De nuestro amigo poeta, filósofo y magíster en filosofía, escritor, editor y gestor cultural, Raúl Guzmán González. Raúl, pues, y lo mismo pues a Sandra, quienes son los líderes del proyecto editorial 89079 por hacerme la invitación a hacer la presentación de Raúl. Y pues bueno, este grato momento, Raúl, en donde nos comparte huellas de la esperanza, perdón, exactamente serían las huellas de la esperanza. Este es un texto maravilloso, yo ya tuve acceso a él y tuve un acercamiento preliminar antes de leer a Byung-Chul Han y su último texto sobre la esperanza, y me parece que hay unas resonancias muy bellas, Raúl, entre lo que tú planteas a partir de la poesía, a pesar de que eres filósofo, pero de lo que planteas desde la filosofía. Entonces hay unas cosas muy bellas. Entonces, pues, reiterar el agradecimiento y felicitarte por este texto tan bello, en donde haces un recorrido maravilloso por muchos lugares de tu memoria. Entonces, Raúl, pues bienvenido y bueno, estaré muy atento para escuchar todo lo que nos traes con relación a este texto. Lo repito, las huellas de la esperanza. Gracias, Raúl. Muchas gracias, Santiago. Mis agradecimientos a este lugar muy especial, territorio literario del Tolima, a Carlos Gálvez Santa, quien amablemente en los últimos años nos ha facilitado el espacio de este lugar de la Gobernación y del Instituto de Cultura del Tolima. De igual manera, mis agradecimientos, se encuentra presente Pablo Pardo, que pues es escritor y es editor de Casa de Libros, una de las más importantes editoriales que tiene el departamento del Tolima. Les voy a pedir a los participantes si quieren hacerse más adelante. Santiago Beltrán nos comentaba en la introducción que voy a hacer referencia a Las huellas de la esperanza, que fue el último libro que he presentado, pero realmente, aunque Las huellas de la esperanza tienen muchísimo que ver con el tema de esta oportunidad, voy a tratar un tema, pues digamos, mucho más amplio, que es de la poesía a la ecopoesía. Pero como estamos aquí en el territorio literario del Tolima, voy a comenzar leyendo dos poemas, uno de Estrella del Alba, que hace referencia a mi adolescencia en la región del Tolima. Mis abuelos eran de Dolores, Tolima, y gran parte de mi familia, ancestros maternos, son del departamento del Tolima. Entonces este poema se llama Novia. Dice: fiestas de San Pedro, tu piel canela lucía traje de diminutas prendas, en tu cuerpo alegre bailaba la tierra. Mi beso engañó tus labios, mientras ciertas notas musicales deslizaban tu cintura. Novia de mi primer te quiero, has vuelto en tu caballo alado con la espada que cortó mi adolescencia.
Y de las huellas de la esperanza también voy a leer un poema que tiene que ver precisamente con estos ancestros tolimenses. El poema se llama Félix y Elena. Dice: paso por el andén de la que fue la Casa Verde, solar amplio de un caballo lento y unos perros que le nacieron a la soledad, huerta pequeña de inolvidables huellas, cocina principal para las artes de la abuela, techos altos que en las noches de lluvia eran música en mis oídos. Los rayos del sol entran por mis recuerdos y el abuelo Félix mece en un rincón su nostalgia. Cierra los ojos dispuesto a partir sereno al confín del último enigma. Vuelvo a pasar por la que fue la Casa Verde. Ahora una desconocida toma de la mano al niño de los diciembres. Me sonríe y los dos se alejan despacio. Bien, entonces vamos a hablar de cuál es el objetivo, el propósito que vamos a tener en este trabajo que estamos realizando. Parto de una pregunta, como el título es de la poesía a la ecopoesía. Entonces la pregunta es: ¿por qué la poesía, que capta la belleza de la naturaleza, simbólicamente nos devuelve a la casa de nuestro ser integral? Entonces, lo primero que vamos a hacer es establecer un concepto de qué es la poesía. Hay distintas maneras de asumir la poiesis, como la llamaban los griegos en la antigüedad. Poiesis significa toda actividad creadora del espíritu. Es decir, desde la perspectiva de los griegos, la poesía no era solo palabra oral o palabra escrita, sino era también danza, teatro, música. Tenían un concepto muy amplio acerca de lo que es la poiesis, la poesía. En esta charla voy a limitarme al concepto de poesía de Martin Heidegger. Martin Heidegger tiene un libro muy bello que es clásico en su perspectiva de la estética. Ese libro tiene una síntesis que se llama Arte y Poesía, y comprende dos ensayos, uno que se llama El origen de la obra de arte, y el otro es sobre el poeta alemán Hölderlin y la esencia de la poesía. Entonces me voy a referir a las 5 palabras guía que establece Martin Heidegger para hablar de la esencia de la poesía, tomando como referencia a este gran poeta alemán que no solamente lo podemos considerar un poeta, es también un gran filósofo. Y pues aquí encontramos algo muy especial, que la poesía y la filosofía tienen su punto de encuentro, tienen su gran confluencia. Y si tomamos un romántico, el primer romanticismo alemán, Novalis nos dice: la poesía es la realidad absoluta. Cuanto más poético, más verdadero. Es decir, la filosofía, pues mi disciplina académica ha sido la filosofía, no se puede limitar solo al horizonte de la racionalidad. Ratio es poner límites. Se necesita también
asumir el gran valor que tiene el mundo de los sentimientos, la facultad de la imaginación, el mundo de la fantasía. Entonces la poesía y la filosofía van de la mano. Y si nosotros miramos lo que se denomina en filosofía el segundo Martin Heidegger, plantea que el filósofo debe seguir al poeta. Además, el poeta en la antigüedad, la poesía, antes de la racionalidad platónica, pues la poesía estaba incluso muy familiarizada con la magia. Orfeo fracasa como mago porque no logra rescatar a Ulises de los infiernos, y su fracaso como mago lo vuelve cantor. Su derrota, su nostalgia la vuelve poesía. Entonces nos vamos a referir a estas 5 palabras guía. La primera es poetizar la más inocente de todas las ocupaciones. De una carta, esto lo plantea Hölderlin en una carta que le envía a la madre en 1799. Entonces le dice, poetizar es la más inocente de todas las ocupaciones. ¿Por qué poetizar es la más inocente de todas las ocupaciones? Porque la palabra poética es una especie de juego. En el lenguaje del pragmatismo, la palabra poética es inútil. La palabra poética, y más en el mundo contemporáneo, pues el poeta es un refugiado. Es más, y seguramente Pablo, que es editor, lo sabe, hay editoriales que no publican poesía. Tienen como principio no publicar poesía, porque la poesía no forma parte de lo que podemos llamar esa sociedad de consumo que se vende, ¿no? La poesía es gusto estético. Entonces, por eso, retomando a ese Martin Heidegger y al poeta Hölderlin, esa es una característica, la inocencia. Poetizar es una actividad inocente. La segunda palabra guía nos dice, y se le ha dado al hombre el más peligroso de todos los bienes, el lenguaje, para que muestre lo que es. Entonces aquí el maestro Martin Heidegger se hace una pregunta: ¿qué es el hombre? Aquel que debe mostrar lo que es. Es decir, para Heidegger la poesía no es solo una actividad literaria, es una actividad ontológica, una actividad que compromete el ser que cada uno de nosotros somos. La poesía, y lo plantean en este bello ensayo, no es un adorno, no es simplemente algo que podemos llamar en las categorías de la belleza bonito, bello, hermoso, incluso sublime. Bueno, ya la palabra, cuando hablamos de la palabra sublime, ya estamos en otros niveles. Lo sublime está muy relacionado con un término que utilizaban los griegos, aestesis, para referirse a aquello que le genera a uno profunda conmoción, que le genera a uno asombro. Y precisamente esos momentos que nos genera asombros son los que nos hacen sentir vivos. Ahora, los niños, por ejemplo, los niños tienen esa gran facultad de asombrarse. Los adultos, muchas veces, a menos que se tenga esa sensibilidad artística, esa sensibilidad poética, los adultos ya poco nos asombran las cosas. Ya todo, entre comillas, lo sabemos, ¿no? Pero en realidad, independientemente de la edad cronológica que nosotros tengamos, nos podemos comunicar con nuestro niño interior. Y cuando sacamos nuestro niño interior, entonces sí
empezamos a comprender y a sentir lo que es el asombro. Entonces, pero nos dice Heidegger, pero ¿qué debe mostrar el hombre? Su pertenencia en la tierra. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué es lo que nosotros debemos mostrar? ¿Qué es lo que nos hace ser auténticos? Nuestra pertenencia en la tierra. Y lamentablemente los seres humanos estamos desconectados de la tierra. Y por eso esa desconexión nos hace que la tierra reaccione contra nosotros. Y pues ya estamos en un punto muy crítico, en un punto muy crítico para la humanidad por todo el daño que le hemos hecho a la tierra, y todavía no hay suficiente conciencia. ¿Por qué? Porque es que la única forma de generar conciencia es que nosotros logremos unirnos a la tierra, considerarnos parte de la naturaleza. Mientras no nos consideremos parte de la naturaleza, pues la naturaleza está enfrente de nosotros estamos aquí mirándola. Lo máximo que podemos decir, qué bella la naturaleza, sí, hermoso ese arbolito. Encontramos seres extraordinarios, como por ejemplo en el Renacimiento un Francisco de Asís. Un Francisco de Asís que tenía la capacidad de comprender que el árbol era el hermano árbol. Nosotros hoy vemos, de pronto pasamos por un parque, un soleado día de domingo, y vemos un hombre o una mujer abrazando un árbol. Seguro decimos, pero se la fumó verde, ¿qué está haciendo abrazando árboles? No. Pues los árboles tienen formas de comunicación, y pues nosotros la ignoramos, precisamente cómo se comunican los árboles. Los pájaros, mucho, cada pájaro tiene su forma muy particular de cantar. Nosotros simplemente sentimos, no, canta un pajarito. No. Y esto cuando el pajarito no lo tenemos en una jaula. No. Pues ahora, digamos que en este siglo XXI, ya hay más conciencia de respetar a los animales, por lo menos a las mascotas. Entonces, esa es la segunda palabra guía de Heidegger. La tercera es: el habla es el medio para llegar uno al otro. Solo que Heidegger dice, desde que somos un diálogo y podemos oírnos unos a otros. Esta palabra guía es muy importante. ¿Por qué? Porque es que dialogar, la palabra diálogo significa a través del logos. Cuando nos sentamos a conversar, pues ahora la comunicación frecuentemente, sobre todo después de la pandemia, la hacemos de una manera muy virtual, ¿no? Pero sentarse a conversar, a dialogar con otra persona, a mirarla a los ojos, a comprender su lenguaje corporal, porque es que el cuerpo también nos está hablando. Ese es el diálogo. Imagínense que gracias al diálogo somos hombres, somos seres humanos gracias al diálogo. Eso nos distingue de la comunidad de las especies, ¿no? Pero el diálogo tiene que estar acompañado de algo muy especial. ¿Qué sería eso especial que debe acompañar al diálogo? A la palabra, la emoción. La emoción, sí, desde luego, la emoción. ¿Qué otro? Algo fundamental dentro del diálogo. La mirada. Bueno, la mirada. ¿Qué más? ¿Qué más podría ser? Algo que nos cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque es que estamos encapsulados en nuestro ego. Oír. No oímos. No oímos. Nos cuesta trabajo oír al otro, ¿no? La mirada también. Pero desde luego que se nos facilita más mirar que oír. ¿Qué nos está transmitiendo? ¿Qué nos está diciendo la palabra?
de esa persona que está interactuando con nosotros. Si lográramos comprender la palabra de la persona y además logramos de pronto bucear en la palabra de la persona, no estaríamos elaborando juicios, porque para elaborar juicios sí somos muy buenos, ¿no? Además con pensamiento binario, bueno o malo, no nos permitimos muchas veces ni los matices. Entonces, el diálogo fundamental, desde que somos un diálogo, desde que somos seres humanos, ¿no? Entonces el diálogo es algo que hay que cultivar, hay que volver otra vez a las tertulias, hay que tomarnos un café en una cafetería y deleitarnos escuchando al otro y sopesando las palabras, porque es que las palabras tienen un gran peso. Una palabra puede crear o puede destruir. Es decir, si algo se aprende en la filosofía, aquí que hay filósofos en esta charla, es la prudencia. En la República de Platón, esa obra ideal y por ideal eterna de Platón, ¿quién era el que dirigía el Estado? El filósofo rey. ¿Y cuál era la virtud esencial del filósofo rey? La prudencia o la sabiduría. Pero actualmente tampoco ya se habla de la sabiduría, se habla de qué? Se habla del conocimiento. Navegamos en un mar de información, tenemos muchas formas de conocer, tenemos muchas formas de comunicarnos, pero a veces no sabemos qué decir. Bueno, viene la cuarta, dice, mas lo permanente lo instauran los poetas. Mas lo permanente lo instauran los poetas. ¿Por qué? Hagámonos la pregunta, ¿por qué lo permanente lo instauran los poetas? Que sea un motivo para conversar. ¿Por qué? Imagínense ustedes qué se les ocurre al respecto. ¿Por qué lo permanente lo instauran los poetas? Porque hay sentimiento, hay emociones. Decía que porque la vida debe ser de sentimientos, de expresiones, como el reflejo del alma, como no sé por qué nos cohibimos los adultos en poder manifestar lo que sentimos, lo que puede hacer sentir al otro bien, la manera de que todo nuestro entorno tenga otro sentir. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más nos puede compartir su punto de vista? Gracias. Bueno, muy interesante el tema de la ecopoesía, aunque algunos dirían que la poesía es una, y a veces no la diferencia, sino es una diferencia temática, ¿no? Ahora que está de moda. Se ha hablado muchísimo sobre la poesía. Por ejemplo, yo hace algunos años publiqué un libro donde un filósofo muy importante, experto en fenomenología, decía que lo único que no se podía separar de la filosofía era la poesía. Y hasta publicó todo un ensayo sobre la fenomenología y la poesía, un ensayo clásico, sobre una niña que representa la conciencia universal y un filósofo conversando debajo de un árbol. Ahora, lo interesante cuando empezamos a mirar su planteamiento es que ya sabemos con certeza que los seres vivos tienen infinidad de formas de comunicarse. Sí, eso es muy interesante. Y la verdad me gustó su poesía, el tono es muy interesante, me gusta. Y hay que mirar el libro, conocerlo para encontrarnos con él y mirar más allá de eso cómo podemos encontrarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere darnos su punto de vista sobre
¿Por qué el poeta cultiva lo permanente con el lenguaje? Bien, pues, más lo permanente lo instauran los poetas. Es la frase que toma Martin Heidegger de este gran poeta Hölderlin. Porque el poeta, como ya lo dijeron, lo voy a decir de una manera muy sintética, habla el lenguaje del corazón. ¿No? Nos han dicho que la mente es la que piensa y el corazón es el que siente, pero el corazón también es inteligente. ¿No? Entonces el poeta habla el lenguaje del corazón, es una inteligencia integral, es una inteligencia que puede ver más allá incluso del fenómeno. ¿Por qué? Porque es que el poeta trabaja mucho tanto con la facultad de la imaginación como con la facultad de la intuición, pero no renuncia a la razón. ¿No? Hace unos días, hablando con un amigo filósofo, yo le hablaba de la racionalidad poética en Platón, y él me decía, no, Platón trasciende la racionalidad poética. Platón es un mago. En esencia, Platón es un mago. Y si uno mira dónde se formó Platón, los griegos de esa época se formaban en Egipto. Y los egipcios eran grandes sabios. Cuando llegó Solón a visitar a un faraón y a contarle que si algo caracterizaba a las ciudades-estado griegas era que cada una tenía su constitución, y el faraón lo miró y le dijo, riéndose, Solón, Solón, los griegos para nosotros siempre serán unos niños, porque mientras los griegos tenían grandes constituciones, el pueblo egipcio, el mundo faraónico, conocía de la telepatía, ¿no? Y los asesores, llamémoslo así, del faraón eran grandes magos. Por eso cuando Moisés llega a visitar a su primo el faraón y a decirle que por mensaje de Dios tenían que liberar a los israelitas, el faraón le dijo, bueno, muéstreme su magia. Entonces Moisés le transforma el báculo en una culebra, y el faraón también le sonrió y le dijo, mira, eso lo hace el más pequeño de mis magos. Si tú quieres mostrarme magia, tienes que mostrarme grandes cosas, ¿no? Entonces sí, claro, hay que darle otra mirada también a la lectura que nosotros hacemos acerca de los filósofos. Y Grecia, pues ¿qué hay detrás de Grecia? ¿Qué hay de ese, por ejemplo, nocete ipsum, conócete a ti mismo, socrático, que lo descubre? ¿En dónde descubre Sócrates el conócete a ti mismo? Esa frase que representa el pensamiento socrático, ¿dónde la descubre? En el oráculo de Delfos. El oráculo de Delfos. Los griegos, siendo tan racionales, cuando tenían que tomar una decisión importante, primero iban donde los oráculos, para que les hablara una pitonisa, ¿no? Es decir, ese mundo, ¿no?, digamos, suprasensible, ese mundo al cual se accede a través de la intuición, pues siempre está acompañándonos, siempre está acompañándonos. Es decir, ese nivel que podemos llamar de magia o de milagro que se nos escapa a los fundamentos de la lógica, siempre está presente. Y el poeta, pues el poeta utiliza esos recursos, muchas veces incluso sin saberlos, sin saber lo que los tiene. Algunas personas, por ejemplo, hablan que son, que canalizan,
¿no? Por ejemplo, canalizan lo que dicen los ángeles, la información del mundo angelical, ¿no? El poeta de pronto también canaliza, pero ni siquiera él lo sabe, pero dice cosas que podrían ser, llamémoslas, dictadas. Entonces, por eso es tan importante siempre mirar más allá, ¿no? Dejar que nos hable el lenguaje del corazón. Y vamos a mirar la quinta palabra guía, que dice: pleno de méritos, pero es poéticamente como el hombre habita la tierra. Y nos dice Martin Heidegger, habitar poéticamente significa estar en la presencia de los dioses y ser tocado por la esencia cercana de las cosas. Entonces, ¿qué es eso de estar en la presencia de los dioses? ¿No? ¿Qué podemos pensar nosotros, hombres de la modernidad, acerca de los dioses? Porque el poeta Hölderlin, él siente la nostalgia de los dioses, por eso mira al mundo griego, siente esa profunda nostalgia de los dioses. ¿Qué pasará con esos dioses? ¿Por qué es importante, digámoslo poéticamente, mirar hacia el cielo, donde encontramos desde la facultad de la imaginación a los dioses, a las estrellas? ¿Por qué será tan importante volver allá? Entonces aquí llegamos a un punto que es importantísimo para la comprensión de el qué es la poesía en la perspectiva heideggeriana, y es el gran valor que tiene el símbolo. El símbolo tiene una gran fuerza. Es más, el símbolo se convierte como en un ser con su propia vida. Y voy a colocar un ejemplo muy sencillo. Ustedes se han puesto a pensar, toda la gente que va al 20 de julio a rezarle al Niño Dios del 20 de julio, son romerías los domingos visitando al Niño Dios del 20 de julio. Pues esa fe crea un ente y llega a ser tan importante que para el que tiene fe, orarle y pedirle algo al Niño Dios se puede convertir en un milagro, ¿no? Entonces, por eso hay que comprender muy bien el sentido del símbolo, y me voy a referir a un símbolo característico que fue de Novalis y el primer romanticismo alemán, pero después se convirtió en el símbolo de todo el romanticismo. Y recuerden que cuando decimos romanticismo, estamos diciendo no un movimiento puramente literario o un movimiento filosófico, incluso científico, porque es que los poetas, los filósofos románticos estudiaban la ciencia. Por ejemplo, Novalis, que vivió 29 años, Novalis estudió mineralogía y conocía muy bien la ciencia de su tiempo. El poeta Goethe era un hombre universal, así como tenía teoría científica sobre el color, pues escribía hermosos textos literarios. Entonces me voy a referir a un símbolo que es la rosa azul, el símbolo del romanticismo alemán. Entonces, en este poema de Estrella del Alba dice: entrevimos en la floresta nuestra rosa azul. Ella exhalaba un perfume que no es de este mundo.
nos miramos con los ojos cerrados, respirándonos, y fuimos su alma, dejando polvo de estrellas en los pétalos del alba. Entonces aquí quise hacerle un homenaje a Novalis, pero también recordar que el romanticismo no ha muerto y que Hölderlin como Novalis siguen presentes en nuestro quehacer diario, porque lo que ellos comprendieron nos permite ver que como seres humanos, utilizando una metáfora, es importante que sembremos estrellas y contemplemos rosas en el cielo, precisamente para establecer esa conexión que existe del cielo y la tierra. Entonces, el simbolismo tiene una gran fuerza, una fuerza muy profunda, y tanto en lo personal como en lo colectivo hay que tener símbolos que nos ayuden a orientar nuestra vida, y también esos símbolos siempre están en el inconsciente colectivo. Por ejemplo, la cruz es un símbolo que está en el inconsciente colectivo. La cruz de los cristianos, de los católicos, está ahí, dice algo. Y así podríamos mirar las runas son unos símbolos muy poderosos, ¿no?, que nos conectan con mundos arquetipales, ¿no? Entonces, decía Pablo que la poesía es una sola, ¿no? Pues ahora que estamos empezando a tomar conciencia del tema de la naturaleza, sí, claro, ahí es cuando, digamos, por la misma urgencia que vivimos, es importante darle relieve a la ecopoesía, es decir, a una poesía que nos hable de la belleza de la naturaleza y nos permita acercarnos a esa belleza, porque es una manera de buscar aproximarnos a la naturaleza. Entonces, los poetas invitamos, digamos, a ese retorno a la naturaleza. Y el año pasado, a raíz de la COP16 en la ciudad de Cali, desde la editorial 89079 creamos Quinza, el bosque del colibrí. Quinza es el nombre muisca del colibrí, pero no nos estamos refiriendo a un bosque específico, sino es una metáfora para hablar de la naturaleza. Entonces, desde Quinza trabajamos un programa que se llama La palabra bajo el árbol florece, que es invitar a escritores, a docentes que nos hablen acerca de la belleza de la naturaleza, nos expresen desde la palabra viva ese sentimiento que tienen por la naturaleza. Y también tenemos otro programa que se llama Sanación a través de la belleza. Sanación a través de la belleza es porque el arte es terapéutico. Cualquiera de las expresiones del arte son profundamente terapéuticas. Entonces, digamos que estos dos programas nos invitan a buscar algo que es muy importante para el hombre contemporáneo, que es unirse a la naturaleza. Y, digamos, desde la perspectiva de los escritores, desde la perspectiva de la poesía, pues buscamos que al sentir la belleza de la naturaleza también elevemos la palabra. La palabra debe elevarse. ¿Por qué? Porque es que a veces la palabra se degrada, ¿no? En las distintas expresiones de la música. No es lo mismo escuchar, digamos, las canciones poéticas de un Joan Manuel Serrat, de un Silvio Rodríguez,
a las letras de Maluma, ¿no? Es decir, la palabra se ha degradado mucho, ¿no? Entonces hay que buscar elevar la palabra para que esa palabra elevada entre en resonancia con la naturaleza. Pero me gustaría que comentaran qué piensan al respecto de esto. ¿Por qué será importante o no? O a lo mejor no lo es. Pues esa es una mirada mía, que hay que buscar elevar, ¿no?, el tono de la palabra. ¿Qué piensan al respecto? De pronto, Camilo, si tú quieres hacer algún comentario al respecto. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bueno, Raúl mencionaba algo muy importante y nos decía algo acerca del romanticismo, ¿sí? El contexto en el cual surge el romanticismo es muy interesante, ¿no? Porque en cierto sentido es como es una respuesta al famoso iluminismo tanto alemán como francés, ¿no? Hay una frase muy famosa que se dice, que dijo este filósofo Hegel, que es: los alemanes hacen la filosofía y los franceses hacen las revoluciones. Y es esta idea de iluminismo, de que la razón ilumina a los seres humanos y en ese sentido como que los puede, digamos, perdona la redundancia, iluminar y llevar a cierta libertad. Pero el romanticismo es una respuesta a eso, ¿no? Porque el romanticismo llega y dice: mira, lo que estamos haciendo de una u otra manera es seres fríos racionales. Yo creo que el primero, no sé, en lo poco que yo he leído, el que se dio cuenta de eso claramente fue Rousseau. Rousseau, en una conferencia sobre las artes, él va a decir: mira, la ciencia y las artes no están al servicio, digamos, de liberar a los seres humanos como el pensamiento ilustrado nos quiere hacer creer, sino que las ciencias y las artes están haciendo, digamos, del ser humano todo un instrumento, digamos, de dominación, ¿no? Y tenía unas frases muy bonitas que decía: el arte, y en cierto sentido fue como una premonición, o algunos dirían una precognición, el arte se va a volver un sistema en el cual las personas las van a poder manipular por medio de la pasión. Y eso es lo que estamos viviendo. Y lo que vemos hoy en día, digamos, con el arte, y más que experiencias artísticas, porque algunos van a decir que el arte murió, es que el arte y la publicidad van muy de la mano. Y se sabe que cada vez con colores, cada vez se estandarizan más la población, ¿no? Se dice, uno se pregunta, con Raúl, como lo discutíamos, y es ¿qué pasa, digamos, por qué la mayoría de la población no tiene como una respuesta política o crítica, ¿sí? Eso digamos que somos un nicho, prácticamente los poquitos que nos atrevemos a hacer una reflexión de este tipo. Y se sabe porque la publicidad, claro, por medio de la razón técnica, pero también por medio, digamos, del arte, lo que han hecho es saber la población, lo que cada población quiere y cómo se pueden manipular estos individuos, ¿no? Y así lo han hecho. Y en su momento el romanticismo fue como una especie de, por decirlo así, un grito que se entiende como desde las pasiones, ¿no? Pero es mucho más que eso, porque el romanticismo no habla de una naturaleza viva, pero no viva biológicamente, sino viva con alma. Y digamos que eso sigue estando hoy en día. Raúl hacía una pregunta que ya me parece súper importante y yo me la hago, y es, bueno, los románticos, algunos, hay un pensador romántico que yo sigo bastante que se llama Schelling. Schelling va a proponer algo así, una idea súper bonita que está en todo el romanticismo, que es que la naturaleza tiene alma, le va a llamar alma del mundo, igual que Platón y los neoplatónicos. Y Schelling va a decir, bueno, la naturaleza tiene alma y tiene una teoría del arte muy bonita sobre eso. Y en cierto sentido, me lo pregunto es porque yo digo, la poesía, ciertos enfoques filosóficos, pero sobre todo con un pensador que trabajamos que se llama James Hillman,
James Hillman va a decir por dónde entra el alma del mundo a nosotros, por decirlo así, a nuestros corazones, por medio de la psicopatología o del padecimiento, utilizando una expresión bien bonita que él tiene en un texto que se llama El Código del Alma, que él dice: las personas que no tienen para ir al psicólogo, ¿a dónde van? Abrazan un árbol, caminan por el parque, ven un perro, tratan de ver el vuelo de un ave, porque si el mundo está enfermo, obviamente nos va a enfermar a nosotros. Y Raúl se hace una pregunta que me parece que es súper pertinente, y es ¿será que el alma del mundo es una cuestión que solo algunos podemos percibir? ¿Será que la depresión no será una expresión del alma del mundo que frena a las personas, las ralentiza, para que podamos tener otra perspectiva, otra mirada? No sé, lo pregunto porque algunos van a decir que esta mirada romántica de la naturaleza ya no se volverá a poder tener atrás, no se puede. Sin embargo, lo que vemos es que hay un reclamo de algunas personas que dicen el alma del mundo aquí está hablando, ¿no? Es una manera de tratar de denominar naturaleza, que la naturaleza, hasta donde tengo entendido, tiene como 76 tipos de, digamos, de concepciones. Nadie sabe qué es la naturaleza, pero sí la mirada que el ser humano tiene de la naturaleza sí es determinante. Y el asunto es que la mirada del ser humano contemporáneo que tenemos de la naturaleza, primero, muy anestesiados nosotros, la mayoría, y segundo, el sistema de poder tan bravo que coloniza la naturaleza, ¿no? Que Heidegger, Junger, varios pensadores hicieron una reflexión sobre el dominio de la técnica sobre la naturaleza. Entonces, es una pregunta bien compleja, y pues gracias a Raúl y a ustedes por la participación. Muchas gracias, Camilo. Tipo, escuchamos a... Muy breve. Vale, disculpen, me pongo de pie. Pues yo siento que para terminar tu presentación era necesario escucharte, Raúl. Y ahora sí quisiera hablar un poco de esas resonancias que te comentaba con Byung-Chul Han. A mí me pasó algo muy interesante, y es que yo leí El Espíritu de la Esperanza, el texto de Byung-Chul Han, sobre las últimas conferencias que dio, y en paralelo leí tu texto, Las Huellas de la Esperanza, y me parece que hay unos paralelos impresionantes. ¿Y por qué te lo planteo? Bueno, Byung-Chul Han hizo su tesis sobre Heidegger, y tú también estás muy inspirado, digamos, que en este autor. Incluso este autor surcoreano, pues, que es alemán de espíritu, plantea que si pudiera, que piensa que en otra vida fue un vecino en Holterlin. Entonces es muy interesante esos paralelos. Y entonces cuando yo leía tu texto, él dice que su filosofía es una filosofía, un pensamiento esperanzado. Y yo siento que tu poesía es una filosofía esperanzada. Y es en la medida en que tiene un sentido. Y cuando, pues, gracias a Camilo y todas las referencias que tú haces, pues uno se da cuenta que tú eres un romántico. También vuelves a reactualizar esta corriente y todo lo que comentabas del alma de la naturaleza. O sea, Byung-Chul Han, pues él tiene un texto sobre cómo planta un jardín, cómo le gustan las flores, su aroma. Entonces, en el aroma del tiempo. Entonces son unos paralelos muy lindos. O sea, a mí me encantó hacer el ejercicio de leer esos dos textos en simultáneo, porque las resonancias, como te decía, son enormes. Entonces, si Byung-Chul Han, pues digamos que es un surcoreano radicado en Alemania, que estudió allá, parece que tú eres un colombiano que hay una herencia fuerte de este romanticismo, y que estás reactualizando unas cosas supremamente necesarias en un mundo despiadado que olvidó que la naturaleza tiene alma y que es necesario recobrarla, y más en un momento histórico como este, en donde pues un presidente de una nación muy poderosa pues ya dio vía libre a la explotación del mundo submarino, que puede traernos unas consecuencias bastante graves. Entonces, pues no, Raúl, es una invitación también pues para que lean el texto. Es un texto muy bello, el de Raúl, y bueno, también para que puedan hacer sus paralelos, cómo hacen su lectura. Sería muy lindo pues conocerlo con el tiempo. Eso era, Raúl. Muchas gracias.
Santiago por estas intervenciones que ayudan a la comprensión de todo este discurso de qué es la poesía. Y para volver nuevamente, ya para cerrar, a ese maravilloso mundo del romanticismo alemán, quiero citar a Novalis cuando dice: la poesía es el gran arte de construir la salud trascendental. El poeta es el médico trascendental. La poesía dispone a su antojo del dolor y el cosquilleo, del placer y el displacer, del error y la verdad, de la salud y de la enfermedad. Lo mezcla todo para conseguir el fin de los fines, la elevación del hombre sobre sí mismo. Bueno, muchas gracias por haber participado en esta charla. Les deseo que sigan disfrutando de los eventos que nos ofrece el territorio literario del Tolima. Muchas gracias.